Nos volvemos a encontrar en este nuevo video, en este retiro, este camino que estamos haciendo juntos, este camino tomados de la mano de Jesús y de María para ir profundizando nuestra vocación cristiana y en particular la vocación especial a esta consagración en el orden de vírgenes. Este camino que estamos haciendo, como ustedes se dan cuenta, hemos insistido en algunos puntos, algunos quedaron ahí medio flotando en el aire, como para que ustedes los trabajen. No todo lo podemos decir, no es un curso, sino que justamente es ofrecer algunos elementos para la reflexión. Y como hemos visto a lo largo de todos estos encuentros, esa reflexión tiene que ser desde la palabra. Justamente ayer hemos hablado, en el video anterior a este que estamos ahora publicando, hemos hablado de la centralidad de la palabra. Y hemos dicho que la palabra tiene una dinámica propia que es como la de la semilla. Por eso la palabra es a la vez sembrada y es semilla. Sembrada, es decir, cae en nosotros. Pero la dinámica propia de la palabra de Dios, miren qué misterio de amor, ¿no? Es la que nos es ocultarse, es sepultarse en el corazón de aquel que la recibe, para poder fecundarla. Entonces poníamos el ejemplo de María, ¿no? Y hemos visto cómo María, por un lado, es liberada por el Padre en razón de los méritos de Jesucristo, y eso es lo que la tradición católica llamamos la Inmaculada Concepción, pero que luego hay un proceso de liberación que va a ser Jesús y que va a ser sobre la mujer. Por eso María es la mujer nueva, es como lo veíamos ayer, ¿no? La nueva Eva, la madre de la humanidad. Y para eso tuvo que hacer un camino, como lo tenemos que hacer nosotros. Por eso nosotros podemos acercarnos a la palabra de Dios de muchas formas. Podemos acercarnos a la palabra de Dios como catequistas. Entonces, bueno, vamos a la palabra de Dios, tenemos presente en nuestra mente aquellos a los que vamos a catequizar, si son niños, si son adolescentes, si son adultos, si son familias, si son ancianos, y preparamos entonces los textos que vamos a implementar conforme al auditorio que tenemos delante. ¿Está bien eso? Absolutamente correcto. Si tengo que predicar, también. Voy a preparar el Evangelio, la palabra de Dios, voy a tener presente, siempre hay que tener presente el auditorio, es decir, a quién voy a dirigir, se supone que lo conozco, que es la gente de mi comunidad, de mi parroquia. ¿Está mal eso? No, al contrario, lo tenemos que hacer. También, si tengo que predicar un retiro, bueno, más o menos saber quiénes son, qué edad tienen, por dónde van, qué intereses tienen, y voy entonces a acercarme a la palabra de Dios para ponerla al servicio de. Y todo eso está correcto. El problema está cuando me acerco a la palabra de Dios para mí, porque hasta ahora hemos dicho cómo darla, cómo sembrarla en el corazón del otro, cómo acercar esa palabra al otro, para que el otro pueda recibirla, que no es un proceso de enseñar. A ver, después lo vamos a ver. Yo uso un neologismo, permítanme. Yo digo que es un proceso de enseñaje. Porque enseñar es que yo me pongo acá arriba, el otro se pone abajo. Yo sé todo y yo voy y lo ilumino. Esto no es lo que hizo Jesús. Ahora lo vamos a ver. Sino que es un proceso de enseñaje. Es decir, vamos juntos caminando desde la palabra y vamos profundizando la palabra no de una manera épica, sino de una manera dramática. Volvemos al tema de la dramaticidad de la vida. ¿Qué quiere decir acercarme de una manera épica? Y acercarme a la palabra como algo que aconteció. ¿Está bien? ¿Sí? Ah, qué bueno, ¿no?
Entonces consulto la exégesis, digo, esto pasó, pero no es así. Sí, eso pasó, pero la palabra es viva y eficaz. Y la palabra viene hoy a mí, en mis circunstancias. Por eso la palabra me interpela. ¿Ven? Una cosa es acercarme a la meditación de una manera épica, y otra cosa es acercarme de una manera dramática. Es decir, mi libertad confrontada, apelada, jalada por la voluntad infinita de Dios que quiere entrar en mi vida para transformar. Por eso acercarme a la palabra es un proceso de liberación. Siempre la palabra fecunda viene a ser un éxodo, a sacarnos de una situación para ir llevándonos a otra, para que vayamos venciendo ciertas resistencias que todavía nos impiden ir siendo, insisto mucho en cómo voy usando los verbos, ¿no? Lo digo ser, sino ir siendo, es un proceso. Yo insisto mucho en este ir en un proceso, ¿no? Y la palabra justamente viene en esta dinámica de ser sembrado y de semilla a ese proceso. No me violenta, pero exige, o espera, mejor dicho, borre el exigir, espera mi consentimiento, el que yo la quiera escuchar primero, escuchar. Y la escucha tiene que ser una escucha obediencial, es decir, una escucha dócil. Obediencia viene de escuchar con docilidad, audire, es decir, escuchar con el corazón abierto, como María. Aunque no la entienda, María no la entendió. ¿Cómo puede ser esto?, le dijo. Y tendrá que hacer todo un camino en que Jesús la irá liberando para que pueda llegar a ser plenamente la mujer nueva, como la vemos hermosamente en el ícono joánico que decíamos ayer, al pie de la cruz. Entonces, este camino, este éxodo, exige en primer lugar un cambio, una escucha obediencial, dócil, aceptarla y dejar que la palabra, cooperando yo con ella, vaya configurándome, transformándome. La palabra es creadora, es poderosa. Si yo la miro o me acerco a ella de una manera épica, me acerco como a un cuento, ¿no? Entonces, recuerdo que el otro día, hablando con un matrimonio amigo, que vino a cenar a casa, manda a su hija a un colegio importante acá en la ciudad de Ramos Mejía, es una escuela privada, pero es laical, es una escuela laica. Y ella la manda ahí a la hija, pero en realidad quería mandarla a dos grandes escuelas prestigiosas que hay también. Acá hay muchas escuelas, gracias a Dios, hay mucha juventud y muchas escuelas muy prestigiosas de congregaciones religiosas, tanto de varones como de mujeres, mucho más de mujeres. Pero no había vacante, justamente porque hay una gran demanda. Entonces la mandó a este colegio, un colegio caro, y hablando con las madres, salió el tema de la religión. Y entonces la mayoría de las madres, sí, yo la mando acá porque no quiero que la eduquen las monjas. Porque las monjas te llenan la cabeza del cuentito. Porque vos te creés el cuentito de los Reyes Magos, vos te creés el cuentito de que Jesús cambió el agua en vino, porque y tienen razón, porque lo que le hemos transmitido es un cuentito. Hemos transmitido una épica, un relato del pasado. Es del pasado, no tiene nada que ver conmigo. No, la palabra de Dios tiene que ver conmigo. Fíjense que en la liturgia, cuando termina la lectura del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento del apóstol, ¿qué decimos? Decimos, es palabra, subraye, es palabra de Dios. ¿Por qué es palabra de Dios? Porque es inspirada por el Espíritu.
Por eso decimos, es palabra de Dios, la recibimos sentados, la escuchamos. Luego respondemos a esa palabra también con palabra de Dios, también inspirada, los salmos. Después nos ponemos de pie. ¿Y por qué nos ponemos de pie? Porque nos ponemos en actitud de victoria y comienza un grito de victoria, que era el grito que los judíos hacían cuando vencían a sus enemigos, que es aleluya, aleluya, aleluya. Lo cantamos con fuerza. ¿Por qué? Porque ahora vamos a escucharlo a Jesús. Por eso nos ponemos de pie. ¿Por qué de pie? En disposición a ir a anunciar esa palabra, a recibirla y a ir a anunciarla. Y si la misa es solemne, el diácono entra con el evangelario, con el Papa, muchas veces en la liturgia, en alto, se lo inciensa. ¿Por qué? Porque es Jesús. Es Jesús. Y por eso dice, lectura de la sepulcro, y cuando terminamos decimos, es palabra, no decimos de Dios, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Él me ha hablado. Suponemos, entre comillas, que luego el ministro encargado va a ayudar a entender esa palabra. Suponemos. Eso dependerá si él la preparó, si la preparó de una manera épica, contará un cuentito. Si la preparó de una manera dramática, existencial, transmitirá una experiencia. Para que nosotros podamos, desde esa realidad, ahora, responderle a esa palabra. Por eso, esas dos mesas importantísimas de la Eucaristía, ¿no? La mesa de la palabra, la primera parte es la mesa de la palabra, para alimentarle de la palabra de Jesús. Y luego preparamos la mesa de la Eucaristía para alimentarle de Jesús. Siempre es Jesús, pero Jesús no es alguien del pasado. Hoy está y te está hablando a vos. Por eso vamos ahora en esta reflexión, quizás si no llegamos, haremos otra más, vamos a tomarnos de la mano de Marcos, vamos a tomar el Evangelio de Marcos. Entonces decíamos, vamos a tomarnos de la mano de Marcos y vamos a recibir el mensaje del Evangelio. Acordémonos que el Evangelio es buena nueva. Una buena nueva ¿para quién? Para la humanidad, para vos, para mí. La vamos a ver. Entonces, lo primero que vemos, Marcos 1, 14, 15, dejo de lado el ministerio del Bautista, que es muy importante, pero lo voy a dejar de lado. Dejo de lado también el bautismo de Jesús, que es muy importante, pero lo dejamos de lado, y dejo también de lado las tentaciones o la tentación en el desierto. Lo dejo de lado. ¿Qué quiere decir que lo dejo de lado? Que yo no lo voy a abordar, pero que sí, les recomiendo a ustedes que sí lo lean. Lo lean, lo mediten, lo reflexionen y se hagan las preguntas que la palabra les cuestiona para poder ir respondiendo. Ir respondiendo. No quiere decir que le voy a responder de golpe. Acordémonos siempre de esto, de que es un proceso. Bien, Marcos 1, versículos 14 al 15, comienza Jesús invitándonos a este proceso de liberación, a este éxodo. La figura del éxodo es clave en toda la Sagrada Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿no? Es un proceso de liberación, porque hemos caído en una situación de enajenación. Acuérdense que el pecado es justamente esa ruptura cuya consecuencia es habernos alienado primero de nuestro ser más profundo, nos hemos alienado de los demás,
nos hemos alienado de la naturaleza. Y esta alienación supone una actitud de violencia. Y esa alienación supone también, desde el punto de vista positivo, como dijimos en algún momento, esa añoranza del paraíso perdido. Algo hemos perdido, algo se rompió. Al quebrar la relación fundante con Dios, al quebrar el diálogo fundante con Dios. Ahí se quebró algo. Por eso toda la Sagrada Escritura será un proceso, y eso es lo que llamamos historia de salvación. ¿Por qué decimos de salvación? De salud. La palabra salvación viene de salutis, alcanzar la plenitud del ser. El proceso al que nos llevó esa ruptura es un proceso de no ser, que si lo queremos traducir, como decíamos en el video de ayer, es un proceso de deshumanización. ¿Se acuerdan que hemos hablado que estamos en un proceso de humanización? Que ya el proceso de hominización ya está hecho, pero acá nos queda el de humanización, llegar a ser plenamente hombres en Cristo, el hombre nuevo, María la mujer nueva. Bueno, ese proceso es lo que llamamos historia de salvación. Por eso, ¿cuál es la experiencia fundante del pueblo de Israel? El éxodo. Éramos esclavos en Egipto, se celebra la Pascua judía, el rito familiar, y Dios con mano fuerte y poderosa, porque es eterno su amor, nos liberó de la esclavitud. Entonces ahí la figura de Egipto y del faraón van a ir siendo espiritualizadas, van a ir siendo no solamente realidades histórico-políticas, sino mucho más profundas. ¿Se entiende? Entonces, en este proceso de éxodo es necesario caminar hacia la conquista de la libertad, el gran desafío que tenemos. En un momento dado hemos hablado de conquistar la individualidad, la identidad. Bueno, está profundamente, la autoestima está profundamente ligada a alcanzar, conquistar la libertad. San Pablo dice en la carta a los Gálatas que ya hemos sido liberados por Cristo, que estamos en esa liberación por Cristo, pero que aún tenemos que seguir creciendo en ese proceso de liberación en la medida en que en Cristo nos dejamos guiar por el Espíritu. El Espíritu es entonces el que nos va a ir guiando, nos va a ir configurando, transfigurando en Cristo, en nueva humanidad. Mujeres y hombres nuevos en Cristo. ¿Cómo comienza entonces Jesús este proceso de éxodo, de liberación, invitándonos a un cambio de mentalidad? La predicación de Jesús, acá, a diferencia de la predicación del Bautista, tiene una diferencia notable. Si bien Jesús fue discípulo del Bautista, sin embargo, Jesús entiende la realidad de una manera distinta y propone el cambio también de una manera distinta, no de una manera violenta como lo espera Juan, ¿no? Ya está el hacha puesta en el tronco, ya está el que viene con la zaranda, ¿no? Jesús plantea el cambio desde otro lado. Para el Bautista el cambio es reconocer que me desvié de los valores esenciales, los valores que están íncitos en la conciencia del hombre. No le mates, no le robes, no seas corrupto, no le mientas. Y entonces la necesidad de volver a los valores, de volver a la ley de Dios. Para Jesús el cambio viene por otro lado. No es suficiente, nos dirá San Pablo en la carta a los Romanos, el cumplimiento de la ley. Porque la ley lo que hace es detectarme que yo soy transgresor, pero no me da la fuerza para superar. Por eso Jesús comienza su predicación con un contenido distinto. Jesús, Yeshua, en hebreo que quiere decir Dios salva, Yeshua, comienza diciéndonos: el tiempo se ha cumplido.
Primera cosa muy importante. Se trata del kairos. Mire, hay dos tipos de tiempo. Hay un tiempo cronológico, que es el que medimos con el reloj, el cronos. Cronos era una figura mitológica griega, es un dios griego, que decían los griegos lo siguiente: Cronos nos engendra y nos va a devorar. Bueno, ese es el tiempo histórico. ¿Cuándo naciste? Anotalo en tu cuadernito. Fecha y día. ¿Cuántos años han transcurrido desde el día que naciste a hoy? Poné puntos suspensivos. ¿Cuánto te queda? No lo sé. Bueno, eso es Cronos. Cronos nos engendró allí, en un momento dado, que es la fecha de mi nacimiento, y me va devorando hasta que termina de devorar. Pero los griegos, en su reflexión, decían, sí, pero también está Kairos. ¿Qué es Kairos? Kairos era otro dios con rasgos femeninos. La palabra Kairos la van a tomar los cristianos también. San Pablo, Marcos lo sabe, ¿no? El tiempo, el Kairos, se ha cumplido. ¿Qué es el Kairos? Es el tiempo de Dios para mí. Es el tiempo que Dios interviene en la historia para rescatarme de Cronos, para que no termine mi vida en la frustración de la muerte. ¿Ven? Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Ven? Y comienza así diciéndonos, nos anuncia esto. Che, mira, el tiempo se ha cumplido. Sí, Kairos, el plan de Dios salvífico para vos, para la humanidad, ya se ha cumplido. El tiempo Kairos es el tiempo en que Dios interviene en mi vida para comenzar, si yo quiero, a gobernar mi existencia. Ahí está la dramaticidad de la que no, por favor, nunca dejen de pensarla. La Basileia Tou Theou, el reinado de Dios, no es un territorio. Así lo hemos entendido a veces los cristianos, tanto de un lado como del otro, y hemos hecho masacres terribles, ¿no? La cristiandad. Entonces, en el nombre de la cristiandad matamos a los protestantes, y en el nombre de la cristiandad los protestantes mataron a los católicos. Porque ¿qué era la cristiandad? Y era el sistema de poder que se había edificado. No tiene nada que ver. La Basileia Tou Theou es ese espacio de libertad que Dios crea en Cristo por el Espíritu. El tiempo se ha cumplido. Ahora, sin ninguna mediación, Dios comienza a reinar en mí, si yo quiero. Y a través de mí, en toda la humanidad. Para esta idea del tiempo, les sugiero que lean Ezequiel capítulo 7, versículo 12, Zacarías capítulo 1, versículo 12, Carta a los Gálatas, San Pablo, capítulo 4, versículo 4, Efesios, también de Pablo, capítulo 1, versículo 10. La idea del Kairos es que el tiempo definitivo ya está. Ahora depende de mí que yo me apropie de ese tiempo. Si quieren, desde lo psicológico, diríamos, es el tiempo subjetivo, es el tiempo para mí, que acontece en cada momento y en cada circunstancia y en cada encuentro. En cada momento, en cada circunstancia y en cada encuentro interpersonal, feliz o infeliz, es el Kairos. Yo decido. El reino está allí. La condición ahora es, para entrar en la Basileia Tou Theou, en el reinado de Dios, es la conversión. Para Juan, la conversión es volver a la ley. Para Jesús, la conversión es metanoia, es un cambio de mentalidad. Para Juan el Bautista es hacer penitencia. Por eso el rito penitencial
del bautismo. Yo los bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí que es más grande que yo, al cual no soy digno de desatarle las sandalias, él lo bautizará en el fuego y en el Espíritu. Bueno, para Jesús, el proceso de liberación, el proceso de cambio, para poder entrar en ese ámbito que ya está ahí, porque ya el Kairos ha llegado, es que yo comience a hacer un cambio de mentalidad, metanoia. Meta, cambio, noia viene de luz, luz, manera de pensar. Si yo cambio mi manera de pensar, primero frente a Dios, cambiar mi imagen que tengo de Dios. ¿Qué imagen tenés de Dios? La que te dieron en tu casa, la que te dieron tus catequistas, la que aprendiste en los libros o la imagen que te transmite Jesús. Cuidado, que la imagen que te transmite Jesús es peligrosa. Por eso lo mataron. ¿Y de qué lo acusaron? De anticristo. ¿Qué imagen tengo de Dios? Necesitamos, dice Jesús, tienen que cambiar esto. Metanoia, cambio de mentalidad. Hay muchas resistencias en mí para hacerlo. Y algunos de una manera tan terrible que se aferran trágicamente a esas estructuras y desde ahí te condenan. Entonces tengo que cuestionar, Jesús quiere que me cuestione esto. Por eso cuando le van a preguntar, ¿y quién es el Padre? Dice, y ustedes lo vieron en mí. Pero en mí, no en lo que yo les dije. Jesús no habla mucho del Padre verbalmente, habla a través de los gestos. El Padre es el que te lava los pies, el Padre es el que toca al leproso, el Padre es el que recibe a todos a su mesa, a la prostituta, al publicano, el homosexual, el que piensa de esta manera. Ese es el Padre. No hagan acepción de personas. Hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, sobre justos e injustos. Es el que resucita a los muertos, es el que da vista a los ciegos, es el que alimenta y te enseña a abrir la mano, liberándola del egoísmo para que pueda compartir con todos. El Padre es el que sube a la cruz y muere. El Padre es el vulnerable. Por eso dirá San Pablo, para los griegos es locura, porque ellos buscan sabiduría. Entonces, ¿cómo un Dios que muere en la cruz? Y para los judíos es también estupidez, porque ellos buscan poder, un Dios de milagro, no un Dios vulnerable. Bueno, Jesús lo primero que nos dice en este proceso de éxodo de liberación, de humanización, es que nos cuestionemos seriamente la imagen que tenemos de Dios. Y para convertirnos. ¿Y cuál es el referente? Y el referente es Jesús. Porque Jesús es quien te revela. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo lo revela. A Dios nadie lo vio jamás. ¿Vos lo viste? Yo no lo vi. Lo revela el Hijo. Por eso no puedo acercarme a la palabra de una manera épica, sino de una manera dramática. Que me cuestiona, que me rompe estructuras mentales, que no me hace más piadoso, sino que me hace más cristiano. Que no me hace más devoto, sino más humano, más comprensible, más humano, más como Jesús. Si yo cambio mi mentalidad frente a Dios, va a empezar a cambiar también la mirada que yo tengo sobre mí mismo. Porque, ¿cuál es el Dios que me mira? ¿El Dios que aprendí en el catecismo? ¿El Dios que si te portas mal te manda al infierno? ¿El Dios que tiene una libreta anotada para ver cuántas veces fui a misa y cuántas no fui a misa? ¿El Dios que tiene siempre el castigo en la mano?
o el Dios de Jesús? ¿O es el Dios bonachón, que también es otro peligro? Cuidado con él. Dios bonachón, de barbas largas, que nos mira sonriente. No, no. Cuidado con esto. ¿Sí? Si cambia entonces la mirada sobre mí, va a cambiar la mirada sobre mi historia, sobre la capacidad de reconciliarme, de aceptar mis debilidades, mis límites, mis tendencias, de poder desde allí ir hacia Cristo, hacia la nueva humanidad, pero desde la aceptación, no desde el rechazo, no desde la renuncia, sino desde la aceptación. Si cambia la mirada sobre mí, va a cambiar la mirada sobre los demás, sobre la historia, sobre tu realidad familiar. ¿Ve? Lo primero entonces es ese cambio. ¿Ve? No es suficiente volver a los valores de la ley, escritos en la conciencia de los hombres y en las tablas de la ley de Moisés. Es necesario recibir la buena noticia que Jesús nos ha traído, que es Él mismo. ¿Eh? El drama existencial consiste entonces, y termina diciendo, porque el reinado de Dios está al alcance de tu mano. No está lejos, está al alcance de tu mano. Ahora, ¿cómo entramos allí? Ya hemos dicho, ¿no? Conversión y confianza. Crean. Pero no crean asintiendo simplemente a las verdades. Está bien, ya lo hemos hablado. Sino que es la fe, confianza, la que siempre pide Jesús. Confía. Mire, el creer, el asentimiento intelectual no me transforma existencialmente. Yo acepto racionalmente, aunque no puedo probar que eso es así, tal cual, científicamente. Yo no puedo probar que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. No lo puedo probar. ¿Quién estuvo en el útero materno para ver entonces si el semen que fecundó el útero de María era el semen de José o de otro hombre o era el semen de Dios? Pero es razonable que esto sea, ¿ves? No es racional, pero es razonable. Entonces la fe no es irracional, es razonable. Y ese es el asentimiento. Yo no puedo probar que Jesús resucitó. ¿Quién estuvo ahí encerrado en el sepulcro y vio la transformación de ese cuerpo mortal en el cuerpo glorioso? No había nadie. Lo que sabemos es que se manifestó, y creemos. ¿Ves? ¿Es irracional? No, es razonable. ¿Se opone a la inteligencia? No, de ninguna manera. Y eso lo prueba la teología. Todo el discurso teológico a lo largo de la historia prueba que no es irracional, es razonable, pero no puedo comprobar. Ese es el asentimiento, es decir, darme cuenta que las verdades de la fe no son irracionales, pero sí son razonables. Por eso puedo dar razón de mi fe y debo darla, y debo hacer un discurso teológico sobre ella, y debo estudiar teología. Pero la fe que me pide Jesús es existencial. Está enjorobada, porque es descentrarme de mí para poner mi confianza en otro, para apoyarme en otro. Y eso es amén. Y cuando decimos amén, en hebreo, quiere decir, mi apoyo ya no soy yo, ni mis criterios, ni mi manera de pensar, sino otro. Me descentro de mí. Y esto es dramático, pero esto es liberador. Venzo mi narcisismo, mi egocentrismo. Y me voy desprendiendo de todas seguridades para que mi única seguridad sea Dios. Bienaventurados los que son pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así comienza el sermón de la montaña. Felices los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Para Lucas, los pobres son
los que tienen situaciones de carencia. Pero para Mateo, los pobres dice de espíritu. ¿Qué quiere decir de espíritu? No quiere decir, ay, sí, porque espiritualmente yo soy pobre, soy un... No. Espíritu en Mateo está en el contexto antropológico de Mateo. Es el que dinámicamente siempre, el espíritu es lo dinámico del hombre, es lo que dinámicamente siempre y en todas circunstancias me apoyo solo en Dios. En Él me apoyo. El Señor es mi pastor. Nada me puede faltar. Me apoyo en Él. Aunque cruce por oscuras quebradas, ningún mal temeré, porque su cayado y su bastón están cerca de mí. Él prepara una mesa de mis enemigos, unge con óleo de cabeza. En otro lugar dirá, el Señor es mi roca, no una piedrita, mi roca. Cuando dice a Jesús, tú eres el Cristo, Jesús le dice, sobre esta roca, es decir, no sobre esta piedra. Y la roca no es Pedro, la roca es la fe que Pedro expresó. Sobre esta roca, es decir, si ustedes se apoyan, se les centran en ustedes mismos y se apoyan sobre esta roca que acaban de confesar que yo soy el Cristo, entonces desde ahí surgirá una humanidad nueva, un hombre nuevo. Vamos a terminar esta primera parte. Les invito a leer ahora Marcos 1, 16, 20, los primeros discípulos. Este drama existencial comienza a orillas del mar de Galilea. Galilea es una ciudad de conflicto. Es una ciudad que los judíos trataban de evitar, no pasar sobre ella. Es el lugar del conflicto. Ese lugar es donde estamos nosotros. No podemos huir de la realidad. El hombre maduro, la mujer madura, es la que tiene capacidad de aceptar la realidad tal cual es. Que no busca soluciones ilusorias. La realidad es lo que es. Y es en esa realidad existencial donde vos estás y donde yo estoy, donde está tu comunidad, y donde Jesús va a comenzar esta llamada de éxodo. Es la zona del conflicto. No huyamos del conflicto. El conflicto no es problema. Si fuera problema, tiene solución. Acuérdense de los problemas de matemática. Hipótesis, solución. No, los vínculos no son problemáticos, son conflictivos. Las relaciones familiares no son problemas, son conflictivas. Y es bueno que sean conflictivas, porque es solamente en el conflicto es donde podemos empezar a construir una realidad nueva. Y es donde podemos construir la paz. Solo en el conflicto se puede construir la paz. Solo en el conflicto me puedo encontrar con lo que es distinto, con lo que es diferente. Y no me asusto, sino que voy a enfrentarlo, pero no para pelearlo, sino para juntos buscar los puntos de acuerdo. Bueno, ahí comienza el llamado a los primeros discípulos, en la zona del conflicto. Jesús vivió siempre en el conflicto, no huyó de él, sino que lo enfrentó. Y nos llama desde allí, y no para sacarnos de ahí, sino para estar allí y desde ahí comenzar el éxodo. Que no lo hago solo, sino lo hago con los otros. El buscar refugios, refugios en la capilla, en las imágenes ilusorias de una pseudo espiritualidad, es una actitud infantil mágica, que tiene que ver con la imagen de Dios. De nuevo, ¿no? Y menos aún si hemos sido llamados, es decir, destinados, consagrados,
destinados a vivir no en el confort, sino para ir y estar en el conflicto existencial. Salgan a las periferias existenciales, como nos cuesta esto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y enseguida lo hacemos político el tema. Bueno, sí, claro, hay que asegurarlo a Cáritas, porque en realidad los que están en la zona existencial son los carentes, los pobres, las mujeres golpeadas, sí, todo eso, sí. Pero nadie se anima a ir al encuentro del otro, del Homo sapiens, del hombre de Oriente, del que sufre. Todo hombre sufre, toda mujer sufre. El hombre no es solo Homo sapiens sapiens, sino que es Homo sapiens. Es Homo sapiens sapiens, pero es Homo sapiens, porque el sufrimiento nos atraviesa a todos y a todas. Y ahí Jesús comienza llamando a dos hermanos que le van a causar mucho problema a Jesús, que son Simón y Andrés, que eran discípulos del Bautista, y que están mucho más de acuerdo con el proyecto del Bautista. Es un proyecto de transformación desde la violencia, de la historia, imponiendo la ley. Le va a costar mucho eso a Andrés, y sobre todo a Pedro, ¿no? Basta ir viendo la imagen, la figura de Pedro, cómo le va a costar esto. Yo creo que Simón llega a ser Pedro recién en el momento en que entrega su vida en el martirio. Llama la atención que no se dice que estos tengan padre, no dice nada. Hay que leer, yo siempre digo, hay que pasar la mano sobre las arduosidades del texto. No dice que tengan padre, como sí se dice de los otros dos. Son personas ignorantes, son pescadores. Jesús los invita a seguirle. ¿Por qué los invita? Y porque los conocía, no es que un día pasó por ahí, ellos... No, si eran discípulos del Bautista y Jesús estuvo con el Bautista y estuvo también como discípulo, o por lo menos escuchándolo muchas veces al Bautista, los conocía. Por eso ahora Jesús les va a decir, bueno, síganme a mí. Síganme. Es decir, comiencen ahora un proceso de conversión. Y yo les voy a enseñar ahora a ser pescadores de hombres. La metáfora pescadores de hombres aparece en Jeremías, lean, capítulo 16, versículo 16. He aquí que voy a mandar muchos pescadores, oráculo de Yahvé, que los pescarán. Pero la metáfora utilizada por el profeta está referida al día del juicio. Los pescará para el juicio. Un pensamiento muy parecido al del Bautista. Jesús va a utilizar la metáfora en otro sentido. Ahora ustedes lo que han hecho siempre es sacar seres vivos para la muerte. Ahora yo les voy a invitar a sacar seres muertos para la vida, seres deshumanizados para el proceso de humanización. Y esto lo van a tener que aprender. Jesús es el que me va a ir enseñando a llamar a todos sin excluir a nadie en esta misión universal. No solo para Israel tendrá que ir el mensaje, sino para todos. El proceso de transformación, de sacar de este mundo de violencia, de este mundo de muerte, para llevar a la vida, es para todos los seres humanos, porque ese es el proceso que hemos hablado, en el que aún estamos caminando, en este éxodo maravilloso, que es el proceso de humanización. Dice el texto inmediatamente, ellos dejan las redes y nos siguen. ¿Qué quiere decir con esto? Que la urgencia del llamado es importantísima, que no permite dilación. Pero sin embargo sabemos que a ellos les costó mucho el dejar. Fue todo un proceso. Luego vio, y con esto termino, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Ellos tienen una empresa
y se dice que tienen un padre, a diferencia de los otros, que no se dice que tienen padre. No voy a tocar este tema, pero es un tema muy importante. Son de un nivel educativo más alto que los anteriores, Santiago y Zebedeo. Se dice de ellos simplemente que los llamó. Ellos no pertenecen al grupo de Juan el Bautista. Lo han oído, seguramente lo han escuchado, pero más bien estaban más cercanos al mensaje de Jesús. Por eso no les dice, yo les voy a enseñar a ser pescadores de hombres. Simplemente se les dice, síganme. Evidentemente que hay una relación de conocimiento, de amistad entre Jesús, Santiago y Zebedeo. Simplemente los llamó y ellos, dejando la barca, es decir, la empresa, y rompiendo con su padre. ¿Se acuerdan que hemos hablado de romper ese círculo neurótico, edípico, fraterno? Bueno, ellos deciden romper ese círculo neurótico, edípico, fraterno, representado ahora en la figura del padre. El padre como el símbolo intrapsíquico de los mandatos, de las tradiciones, de esas imágenes autoritarias, castradoras, dejan todo esto. Son más dóciles para dejar esto. ¿Y para qué lo dejan? Para seguirlo a Jesús. Que con su divino Hijo les bendiga la Virgen María y les ayude a acercarse a Jesús y dejarse guiar por Él en este maravilloso camino de liberación, de éxodo, de humanización. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.